Ezequiel 42 aposentos para los sacerdotes. A habitaciones para los sacerdotes. 1 a 9, cámaras superiores e inferiores. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio, hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos, y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior, y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior, estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo, y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio. Porque estaban en 3 pisos, y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio, desde el suelo. Y el muro que estaba afuera enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo. Porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental, para entrar en él desde el atrio exterior. Me trajo luego al atrio exterior, el guía radiante de Ezequiel, Ezequiel 40, 3. Lo llevó lejos del edificio del templo de regreso al atrio exterior. Allí señalaron que había galería contra galería en 3 pisos. Estos albergaban cámaras o habitaciones. Estaban en 3 pisos, y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Una vez más vemos una notable descripción de detalle que es apropiada de un templo real y material. 10 a 12, acceso a las cámaras. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto, y delante del edificio, había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas, conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental, para quien entraba en las cámaras. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto, y delante del edificio, había cámaras. Muchas de las paredes en estas estructuras eran bastante gruesas, y tenía sentido hacer habitaciones o cámaras en las paredes mismas. Y todas sus salidas, conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. No había nada en esta estructura que fuera al azar. Todo era de acuerdo con un plan. 13 a 14, cámaras sagradas al norte y al sur. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas, ya que muchos de los sacrificios incluían una comida sacrificial o ceremonial compartida por los sacerdotes. A veces, los que traían la ofrenda, se hizo provisión para un lugar para comer las santas ofrendas. Esta era una comida de comunión entre Dios y el hombre. Y los sacerdotes tenían derecho a comer de ciertas ofrendas. Los ministros deben comer también como los demás, no son del tipo camaleónico, no pueden vivir en el aire. Y el Señor Cristo ha ordenado que, así como los que esperan en el altar son partícipes del altar, así también los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. 1 Corintios 9, 13-14. 2. La ofrenda. La ofrenda de grano, mina, representaba un regalo o tributo a la deidad, consistente en grano o harina. O la ofrenda podía quemarse enteramente en un altar, o porciones de ella podían reservarse para los sacerdotes. Allí pondrán las ofrendas santas. Cuando el grano y los animales eran traídos para el sacrificio, podían almacenarse en estas cámaras. Y dicho espacio de almacenamiento albergaba equipos rituales, obsequios votivos y los ingresos obtenidos por el templo.
Como los ingresos no eran en dinero sino en especie, se requería un espacio enorme para los sacos de grano, las ánforas de aceite y los barriles de vino, sin mencionar otros tipos de bienes que llegaban a manos de los sacerdotes. Block C. Allí dejarán sus vestiduras con que ministran. Las cámaras de almacenamiento también eran para las vestiduras sagradas que usaban los sacerdotes mientras servían. Cuando terminaban sus deberes, debían ponerse otros vestidos para salir entre la gente. Y los sacerdotes deben usar ropa especial cuando están funcionando como sacerdotes en el templo. Versículo 14. Dios y el hombre están separados, y hasta el tiempo de Cristo, solo una clase privilegiada podía servir en el templo. La ropa hablaba de la separación de Dios de la suciedad y el polvo de la vida ordinaria. Wright. Ve dimensiones externas del nuevo templo. 1, 15 a 19, la medida de cada lado. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur, 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente, y midió 500 cañas de la caña de medir. Midió el lado oriental con la caña de medir. Después del recorrido general por el complejo del templo, el guía radiante terminó con una perspectiva general del complejo del templo. Tenía las mismas medidas en cada lado. B. 500 cañas de la caña de medir alrededor. Esta es un área grande, mucho más grande que el actual monte del templo. Algunos creen que la medida debería ser de 500 codos en lugar de 500 cañas, pero hay poco apoyo para este enfoque. Se entiende mejor que esto refleja la geografía transformada de Jerusalén y la tierra de Israel en la era milenaria. Y se descubrió que este muro formaba un cuadrado de 500 cañas que equivale a unas 3.062.500 yardas cuadradas, 42, 15-20, Smith. Este es un espacio de casi una milla cuadrada, unos 2.56 kilómetros cuadrados. De alrededor de 633 acres, alrededor de 256 hectáreas. 2. Toda el área era demasiado grande para el monte Meraí, donde se encontraron los templos de Salomón y Zorobabel. El esquema requiere un gran cambio en la topografía de la tierra que ocurrirá como se indica en Zacarías 14, 9-11, el mismo tiempo que Ezequiel tenía en vista. Fine B. 3. Algunos argumentan que un área de 500 cañas cuadradas sería demasiado grande y no se ajustaría bien a la topografía, pero tal argumento no es convincente cuando Zacarías y otros profetas demuestran que toda la topografía Palestina sufrirá modificaciones geográficas al comienzo del milenio. No parece haber una buena razón para rechazar el término caña en estos versículos. Alexander. 4. No tendrá un atrio de los gentiles con el importantísimo muro de separación, Efesios 2:14, ni tendrá un atrio separado para las mujeres. En el templo milenario se cumplirá el deseo de nuestro Señor de que su casa sea casa de oración para hombres y mujeres de todas las naciones. Marcos 11:17, Isaías 56:7, Jeremías 7:11. Wiersbe. 2:20, el propósito del muro. A los 4 lados lo midió, tenía un muro todo alrededor, de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. 500, de longitud y 500 cañas de ancho. El lector observará que la palabra cañas en Ezequiel 42 horas y 20 minutos está en cursiva, indicando que no está en el manuscrito hebreo sino que los traductores la agregaron. La referencia a las 500 conecta mejor con las 500 cañas mencionadas en los versículos anteriores. B. Para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. El propósito del muro alrededor del recinto del templo era comunicar el principio de la santidad de Dios, como separado de lo común. Y el versículo 20 concluye con una nota que explica la función de los muros exteriores. No están construidos para mantener fuera a las fuerzas enemigas, si por estas fuerzas uno se refiere a los enemigos humanos de Israel, sino para proteger la santidad del área sagrada de la contaminación del contacto común y para evitar que el contagio de la santidad toque a la gente.